Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Amen. Amén. You know, when you consider the value of one soul, Cuando usted considera el valor de solo un alma, you know, it doesn't matter where that person is from. no importa de dónde sea esa persona, The value of a soul from Mexico, el valor de un alma mexicana, a soul from China, una alma de China, a soul from the United States. una alma de Estados Unidos, Doesn't matter where they come from. no importa de dónde venga, The value of one soul, it means the same to God in every land. el valor de una sola alma significa todo para Dios. You know, I heard a story the other day. El otro día escuché una historia. A preacher was talking about how we're so concerned about preaching messages and doing so many things in the church. Como predicador estamos tan preocupados de predicar mensajes y hacer tantas cosas en la He iglesia. said we forget the souls that we're trying to reach in this world. Dice que se nos olvida, estamos tan ocupados que se nos olvida de las almas que tenemos que alcanzar perdidas en el mundo. He said we must never forget why we are here. Dijo, jamás debemos de olvidar por qué es que estamos aquí. And he began to talk about a preacher who was going to be preparing to preach on Sunday. Y empezó a hablar acerca de un predicador que estaba a punto de prepararse para predicar ese domingo. Saturday morning he got up. El domingo por la mañana se levantó, He got his Bible, he got his books and his notes. tomó su Biblia, sus notas, He started on his way to the church. He was going to go to the office. y iba rumbo a la iglesia, pero primero iba a parar en su oficina, He's going to prepare for Sunday. prepararse para el domingo. But he was walking by, there's a lake nearby. Y mientras él iba caminando, caminó junto a un lago ahí cerca, There were many people gathered. Something was happening at the lake. y algo estaba pasando ahí en ese lago, algo sucedía. Saw a few police. He said, I don't have time. I have to go. I have to study and prepare for Y un Sunday. grupo de personas y la policía, pero él se dijo a sí mismo, no voy a ir a ver, tengo algo que hacer, tengo que prepararme para el mensaje del domingo. He went on to the church. He walked into the Y office. fue a su iglesia, entró a su oficina, He laid his notes on the table, puso sus notas en la mesa, opened up his Bible. abrió su Biblia There was a knock on the door. y escuchó un tocar en su puerta. He opened that door. There was an officer standing there, policeman. Abrió esa puerta y un oficial estaba ahí parado, un policía. And the policeman said, Pastor, Y el policía le dijo, pastor, there's been someone at the lake has drowned. alguien en el lago se acaba de ahogar. And we're afraid it is your son. Y tenemos temor de que fue su hijo. Pastor said, no, it can't be my son. Y el pastor dijo, no puede ser mi hijo. He went with his friends some other place. He's not there. Él se fue con sus amigos a otro lugar. Él no pudo haber estado ahí. And the officer insisted, please, Pastor, we think it might be your son. Please come. Y el oficial le insistió, por favor, pastor, creemos que fue su hijo. Por favor, acompáñenos. And he got to that lake to find that his son had drowned in those waters. Y llegó a ese lago para darse cuenta de que era su hijo el que se But ahogó en what esas is more aguas. important? ¿Qué es más importante? Just preaching message after message? ¿Predicar mensaje tras mensaje? Or is it the lost souls that lay in the streets around ¿O us? será que son las almas perdidas en las calles que nos rodean? May God give us a vision and a burden for the lost of our countries. Dios nos dé, hermano, hermana, una visión por los perdidos en nuestra nación. There was a group of young Middle Eastern men, Había un grupo de jóvenes del Medio Oriente que conocí, probably about the age of 20. alrededor de unos 20 años, And he's a famous man who works in the news media. y había un hombre famoso que trabajaba en las noticias. And he was interviewing these young Middle Eastern men. Este hombre entrevistaba a estos jóvenes del Medio Oriente. And he asked them, what do you think about the United States? Y les preguntaron a estos jóvenes, ¿ustedes qué opinan de los Estados Unidos? And they said, you think our blood is cheap. Y dijo, yo creo que ellos piensan que nuestra sangre es barata. You look down on us. You think we're less than you. Le dijeron al reportero estadounidense, tú piensas que somos menos que tú nos miras mal. That broke my heart to hear that. Y eso rompió mi corazón al escuchar esas palabras de estos You jóvenes. can never reach a people that you think you're better than them. Jamás alcanzarás un pueblo del cual tú piensas que eres mejor que ellos, But you go to them, you love them like Christ would love them. sino que vas hacia ellos y los amas como Cristo los amaría. I want to share with you tonight from the book of Acts, Quiero compartir contigo en esta noche acerca del libro de los Hechos, chapter 27. capítulo 27. It's only going to take me 4 hours to preach this tonight. Solamente ocupo que me dé 4 horas, es todo lo que necesito. No.
I won't go that long, but this is something that I feel led to share with you tonight. No me voy a alargar tanto, no se preocupe, pero eso es algo que siento que necesito compartir con usted. Now we know the Apostle Paul was preparing to go to Rome to preach the gospel. Ahora nosotros sabemos que Pablo se estaba preparando para ir a Roma a predicar el evangelio. He told the Christians in Rome that I plan to come and to preach the gospel to you. En una ocasión le dijo a los cristianos de Roma, quiero ir con ustedes a predicarles la palabra. But we know that Paul was never concerned about how God would get him to the place he was going. Ahora sabemos que a Pablo nunca le importó el cómo es que él iba a ir al lugar donde él quería ir. He said, I've learned to be content no matter what my circumstances are. Él decía, yo he aprendido a contentarme en cualquier circunstancia en la que esté. If you put me in the prison, I'll preach to the prisoners. Si tú me pones con los prisioneros, predicaré a prisioneros. If I live in the poorest conditions, I'll reach the poorest people. Si yo me voy y si me hago de los más pobres, le predicaré a los pobres. If a rich man brings me in his home, I'll preach to the rich. Si un rico me lleva a su casa, le voy a predicar a los ricos. So Paul, it didn't concern him what he had to pass through as a means to preach the gospel. Entonces a Pablo no le importaba lo que él tenía que pasar con el fin de predicar el evangelio. And as we begin to look at Acts Y 27, cuando empezamos a ver aquí en Hechos capítulo 27, we begin to see a pattern of how the Christian life really works. empezamos en realidad a ver un patrón o una forma, una manera en cómo la vida cristiana funciona. We know that Paul in the book of Acts had been on trial. Sabemos que Pablo aquí en el libro de los Hechos estaba bajo juzgado, And in the midst of that trial, he appealed to Caesar himself. y en ese juzgado él fue y apeló a César mismo. And so he in this chapter is being taken in a ship on a journey to Rome to have to meet Y Caesar. en este capítulo Pablo está siendo llevado en un viaje, en un barco hacia Roma para ver al César. And all the things that happened to him along this journey are very similar to what you and I face as Y Christians. todas las cosas que le pasaron durante este viaje en este barco son muy similares a lo que usted y yo enfrentamos como cristianos. We're going to begin in chapter 27, verse 1 and verse 2. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 27 de Hechos. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Now they are putting Paul on the ship. Ahora están subiendo a Pablo en el barco. He is basically under arrest, like a prisoner. Básicamente lo llevaban arrestado como un preso. And they're launching out from what we know today in the land of Israel as a place called Caesarea. Y estaban saliendo de lo que hoy en día es conocido en Israel, que se conoce como Cesarea. It is one of the most beautiful places in this world. Es un lugar de los más hermosos en la tierra que hay en el mundo. And it reminds you and I of the day that we come to Jesus Christ. Y este lugar nos recuerda al día cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. Ese fue el inicio del viaje. What a beautiful day it is when we meet Jesus Christ. ¿Qué día tan hermoso fue el primer día que conocimos a Cristo? ¿Lo recuerdan? When blinded eyes are open to see what we've never seen Cuando before. los ojos cegados se abren para ver lo que jamás antes habíamos visto. These men entered a ship and they had a plan. Estos hombres empezaron su viaje, entraron al barco y tenían un plan. Most of us, our Bibles have a map in the back of it that shows you this journey. La mayoría de nosotros tenemos en nuestra Biblia un mapa que nos muestra este viaje. They began with a plan just like you and I do. Ellos empezaron con un plan así como usted y como yo. I'm on my way to heaven. Yo voy rumbo al cielo. It's going to be a good journey. Va a haber un buen viaje. I'm going to see nothing but victory in my life. Voy a ver nada más que victoria en mi vida. But we all know that there are days that dark storm clouds arise. Pero sabemos que hay días que vendrán donde habrá nubes negras. Trials come and visit our very house. Hay pruebas que vienen y tocan a la puerta de nuestra casa. But we had a plan, Pero teníamos un plan. just like they did. Así como estos que iban en el barco. And as you read through that chapter, you can see Y mientras usted empieza a leer en este capítulo, puede notar they were going to begin here que at ellos Israel. iban a empezar aquí en Israel, They planned to just go up along the coastline. que su plan era solamente irse por la costa, cerca de la costa. They're going to go in that ship and they're going to stay in those waters and see the land. Ellos iban a irse en el barco y el plan era viajar mientras tenían a la vista la tierra. Why go out into the deep
¿Para qué se iban a ir a lo profundo? It's dangerous out there. Es muy peligroso allá en lo profundo So you del mar. just drive the ship along the shore. Entonces el plan era irse en el barco justo en la costa. If trouble comes, Si un problema surge, you just turn into the harbor. solamente te metes al puerto. And none of us are looking for troubles and problems in our Christian life. Ninguno de nosotros en nuestra vida cristiana estamos con la disposición de buscar problemas, ¿verdad? I pray that God delivers us from those Yo problems. le pido a Dios que siempre nos libre de todo problema. But we read in verse 3, Pero leemos aquí en el versículo 3 que al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. this tells you a lot about the man Paul. Esto nos dice mucho acerca de Pablo. He's a prisoner, Es un prisionero, but yet he can be trusted. pero aún así le tienen confianza. And they released him, said, you can leave the ship and go visit your friends. Y le dijeron, mira, te puedes ir del barco y puedes ir a visitar a tus amigos. They knew he had come back. Ellos sabían que Pablo regresaría al barco. How many prisoners, if you open the prison, would run out and come back tomorrow? ¿Cuántos prisioneros, si les abren la puerta, les dijeran, ve a ver a tus amigos y regresarían el próximo They día? let Paul go. ¿Dejaban que Pablo se fuera? He comes back the next day. Y el I'll get right back día, on that ship. próximo día regresaba Pablo para subirse de nuevo al barco. He had favor with his enemies. Él tenía favor con sus enemigos. And we all pray for favor with our Y enemies. todos podemos orar pidiéndole a Dios favor con nuestros enemigos. I travel to a lot of Muslim countries. Yo he viajado a muchos países musulmanes. Sometimes I'm afraid when I'm going in. Hay veces que hay temor cuando entro I'm standing in line. y estoy parado ahí en la línea I'm saying, God, help me to get through this line. y voy diciendo, Señor, ayúdame a cruzar esta frontera. Don't let them see the Bibles in my bag. No los permitas que vean las Biblias que llevo aquí cargando. Don't let them ask me where I'm going. Que no me anden preguntando hacia dónde voy. And when I leave the country, Y cuando me voy de ese país, I'm praying the same thing. voy orando de igual manera. That they're not going to ask where I've been, what I've been doing. Que no me anden preguntando a dónde fui, qué andaba haciendo en su país. We're there preaching the gospel. Para que no les diga, he estado predicando el evangelio en tu país. We pray for favor, and we should do that. It's biblical. Oramos por el favor de Dios y deberíamos de pedirle a Dios que nos cuide. But we run into problems sometimes in this world. Pero hay veces que en este mundo nos topamos con problemas. After Paul visited his friends, he came back to the ship. Después de que Pablo visitó a sus amigos, regresó al barco. And now we read verse 4. Y ahora vamos a leer el versículo 4. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Now they were going to head up along the coasts of Turkey and just go on. Ahora ellos, el plan era irse por la costa de Turquía y irse hacia adelante. But the winds were contrary. Pero los vientos fueron contrarios. I got a plan. Yo tenía un plan. I'm going to go to heaven and have no problems in my life. Mira, yo voy rumbo al cielo sin ningún problema en mi vida. I'm a man of faith. Yo soy un hombre de fe. I don't have to face those Yo things. no tengo que enfrentar problemas. God's going to prove that faith. Y Dios va a probar esa fe que dices que God's tienes. going to allow the winds to blow on that ship. Dios va a permitir que los vientos sean contrarios en contra de tu barco. And He's going to change your course and direction. Y va a empezar a cambiar tu dirección en el viaje que tú pensabas que llevabas. Paul is still on his way to the same destination. Pablo todavía seguía el mismo rumbo hacia el mismo destino. Sometimes the winds blow upon that ship of our life. Pero hay veces que los vientos soplan sobre el barco de nuestras vidas. You get a report from the doctor. Recibes un reporte del doctor. It might be cancer. Puede ser cáncer, te dice. It might be something very serious. Puede ser algo muy serio, te dice. Come back next week for tests. Te dice, regresa la próxima semana para unos exámenes. You go to church on Sunday. Y vas a la iglesia el domingo. You want the church to pray for you. Quieres que la iglesia ore por ti. It's hard to sleep at night. Es difícil orar en la noche, dormir en la happened? noche. ¿Y qué sucede? The wind has begun to blow that ship off ¿Qué course. sucedió? Esos vientos contrarios empezaron a soplar tu barco para que se vayan por otro lado. And you say, God, what's happening to Y me? tú dices, Dios, ¿qué me está pasando? I could see the land, Puedo ver la tierra, but now I'm being driven out into the deep pero ahora waters. ya se está alejando y voy rumbo a la profundidad. I wasn't planning to have to go under the island of Cyprus. Mi plano era irme hacia la isla de Chipre. What God knows
knows, Lo que Dios sabe, even though you and I may not recognize it, aunque tú tal vez no lo reconozcas, He's still going to bring us to the same Él destination. nos va a llevar al mismo destino, But not by your plan, pero no de acuerdo a tu plan, not by my plan. no de acuerdo a mi plan. In fact, I can't even drive the ship. Es más, yo ni siquiera sé manejar el barco. He's going to take control of that wheel. Él va a tomar control de ese timón. He will get us to the Él destination, nos va a llevar al destino, but it'll be His way, pero va a ser a su manera, His mind, a su forma de pensar, His driving, a su forma de manejar. His blowing of the winds and taking us which way He'd have us go. Él es el que sopla el viento para que el viento nos lleve en la manera que Él quiere que vayamos. We want to go straight on with our own plans, Nosotros queremos irnos derechito con nuestro plan, but the wind begins to blow on our life. pero empieza a soplar ese viento. Maybe you lose your job. Tal vez pierdes tu trabajo You don't know what you're going to do. How am I going to get another one? y no sabes cómo le vas a hacer o cómo vas a conseguir I otro. was making good money, Me iba bien ahí, me but pagaban now bien. the wind blew on this ship and blew me off course. Pero ahora este viento me sopló y me sacó del caminito que yo iba. Be faithful to God. Solamente permanécele fiel al You're Señor. going to come to the same Vas destination. a llegar al mismo destino. It doesn't matter what the doctor No says. importa lo que diga el doctor. It doesn't matter if they fire you from that No job. importa que te corran del trabajo. You're in God's hands. Tú estás en las manos de And Dios. God's going to prove Himself to us. Dios va a comprobar su gloria para con nosotros. He allows those winds to come. Él permite que vengan esos vientos. Let's read verse 5 and 6. Ahora continuemos del 5 al 6. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. All of a sudden, they find another ship. De repente se topan con otro barco And they move all those men onto the other ship. y a todos los presos los suben a este otro barco. How many times has that happened in our life? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido eso? If you lost a good job, Que pierdes un buen trabajo, you're looking for another one. estás buscando otro, You're looking for another ship, estás buscando otro barco, another way to get to where you're going. otra forma de llegar al destino donde tú ibas. I began in missions in 1994. Mira, yo empecé en las misiones en el año 94. 3 glorious years of working in the missions. 3 años gloriosos trabajando en las But misiones. there come a day it seemed like everything stopped. Pero llegó un día cuando parece que todo se detuvo. And I began to consider, Y empecé yo a considerar, I'm going to have to go get a job. voy a tener que ir a trabajar. The doors are closed. Las puertas se me han cerrado. And this missionary is no longer going to get to go back to the field. Y este misionero ya no va a poder regresar al campo misionero. But before I could get a job, Pero antes de que yo consiguiera un trabajo, God opened another door. Dios me abrió otra puerta. And that door was greater than the first door. Y esa puerta que Él me abrió era más grande que la primera. But to get to that second Pero door, para poder yo llegar a esa segunda puerta, sometimes we have to change ships. hay veces que tenemos que cambiar de barco. Sometimes God has to give, if He's going to give you a better job, you got to lose the one you've got. Para que Dios te pueda dar un mejor trabajo, tienes que perder el que tienes ahorita. Most of us would have never quit that job to get a better one. Nosotros jamás dejaríamos ese trabajo para obtener el mejor, We like security. porque nos falta seguridad. And I'm going to hold on to my security. Decimos, yo voy a agarrarme de lo But seguro. all of a sudden you lose your job. Y de repente pierdes eso que pensabas que era seguro. And you're in that place for a few days or a few weeks. Y estás en esa situación por unos días, unas semanas. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer? At our church, En nuestra iglesia we say the same thing every time. decimos lo mismo cada vez. When a faithful person in that church loses their job, Cuando una persona fiel pierde su trabajo ahí en la iglesia, we always say God's got a better one for you. siempre le decimos, Dios tiene una mejor para ti. Better pay, better hours. Mejor paga, mejor horarios. God's leading your life. Dios está dirigiendo tu vida. And so God many times brings us to a place where we lose that security. Así que Dios muchas veces nos lleva a un lugar donde perdemos tal seguridad. Sometimes it's our health. Hay veces que es nuestra salud. God, why me? Señor, ¿por qué yo? I've been faithful. He sido fiel. I pay my tithes. He pagado mis I diezmos. pray every day. I read the Bible. Siempre oro, leo mi Biblia. But now the doctor says I'm sick. Pero ahora los doctores dicen que estoy enfermo. You're still on that same journey to the destination. Tú sigues en el mismo viaje hacia el mismo destino. God's just put you on another ship.
Dios solamente te cambió de barco. because He's going to perfect your faith. ¿Por qué? Porque va a perfeccionar tu fe. He's going to remove everything from that life that is not of Christ. Él va a remover todo de tu vida que no pertenece a Cristo. Let's read verse 7 and 8. Vamos a leer versículo 7 al versículo 8. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Now, as they kept traveling, Ahora, mientras ellos continúan viajando, the winds are so strong, esos vientos eran tan it fuertes slowed down the pace of that ship. que empezaron a detener o a hacer más lenta el paso del barco. And many times in ministry, Y muchas veces en el ministerio, things start out so good. las cosas empiezan tan bien. We feel like we're almost running. Pensamos, pues parece que vamos corriendo. Just one success after another. Éxito tras éxito. Many miracles are happening. Muchos milagros empiezan a suceder. But then all of a sudden the winds begin to blow. Y de repente esos vientos empiezan a The soplar. ship slows down. Y el barco empieza a detenerse, a bajar de velocidad. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, we begin to think that because we're not moving as fast, empezamos a pensar de que porque no vamos al paso recio de antes, that we're no longer moving or going anywhere with God. pensamos que no estamos avanzando con Dios. Sometimes God allows us to be moved to a place where we're going so slow. Hay veces que Dios permite que empecemos a caminar más lento. But just because I'm moving slow, Pero solamente porque voy caminando más lento que it antes, does not mean that I'm not progressing with God. no quiere decir que no voy progresando con mi Dios. You're in the deep waters now, Estás ahora, Dios te ha llevado a la and you're profundidad advancing in that storm. y estás avanzando en esa tormenta. A friend of mine's a missionary in Argentina, Un amigo mío es misionero en Argentina, and when he went there, y cuando él fue para allá, it did not open to him. no se le abrió la oportunidad. He preached a long time, Predicó mucho tiempo en aquel lugar. had very little success. Tuvo muy poco éxito. Those winds were blowing on that ship, ¿Por qué? Porque los vientos soplaban en su barca. but he kept staying faithful to God. Pero él se mantuvo fiel al Señor. He kept doing what he knew God told him to do. Él siguió haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. God put Paul on that ship, Dios puso a Pablo en ese barco. and if he stays on that ship, Y si Pablo tan solo permanece en ese barco, it doesn't matter how slow it moves. no importa lo lento que vaya. It doesn't matter if the storms No come. importa que venga la tormenta. If he'll stay in the will of Si tan God, solo se mantiene en esa voluntad de Dios, Paul will get to Rome. Pablo va a llegar a Roma. And if you'll stay in the will of Y si tú God, te mantienes en la voluntad de Dios para tu vida, even if the winds of trial are slowing you down, aunque esa prueba y esos vientos te hagan caminar más lento que antes, even if they push you miles off course like we see here, aunque tal vez te empujen lejos a millas de lejos del camino que antes llevabas, and after all the winds and the storm, y después de todo a los vientos y la tormenta, they landed on the south of the island of Crete. llegaron al sur de la isla de Creta. It's at number 5 there that you're looking. Aquí la número 5, llegaron aquí al sur, A place called Fair Havens. un lugar llamado Buenos Puertos. How many of you have ever been to a Fair Haven? ¿Cuántos de ustedes han llegado a un buen puerto? First of all, what is it? Primeramente, ¿qué es esto? It's not really a place where you go on vacation, En realidad no es un lugar donde tú vas a vacacionar, but it is times and seasons in your spiritual life. sino que habla de tiempos de tu vida espiritual. When the storm passes, Cuando después de que la tormenta pasa, when the disease is healed, ya cuando la enfermedad es sana, when the job is restored and Cuando your tu tra- finances restored. cuando tu trabajo y tus finanzas son restauradas, Oh, we sit down in the Fair Haven. nos sentamos en esos buenos puertos y exhalamos I'm not getting back out there again. y decimos, ¿sabes qué? Yo no regreso para allá ni loco. I'm going to stay here the rest of my life. Me voy a quedar aquí en este buen puerto el resto de mi vida. That's foolishness to get back out there. Sería de loco regresar a la profundidad del mar. But God will not allow it. Pero Dios no va a permitir tal cosa. He will not allow it. Él no lo permite. And the same thing happened with these men. Y lo mismo sucedió con estos hombres. They were planning to stay there for a while, Ellos tenían el plan de quedarse ahí un buen tiempo, but they were told,
Pero se les dijo, this is not a good place to be in the wintertime. mira, este no es un buen lugar para pasar el invierno. It's not good for this ship here. It's not good for you men here in the winter. Esto no es bueno para el barco ni para ustedes que se queden aquí. And so those men begin to make a decision. Entonces ellos empezaron a tomar una decisión. So we're going to move on to the next port. Dijeron, bueno, vamos al siguiente puerto. Now, Fair Havens, Ahora, buenos puertos, you notice that's plural. sabe que puertos es algo plural. It's like many beautiful places. Es como que si hubiera muchos buenos, bonitos puertos. Why would you leave that? ¿Por qué te irías de un lugar así? If God's brought peace to my Si life, Dios ya trajo paz a mi vida, why would I dare go any other place? ¿para qué seguir avanzando a otro lugar? We know why they had to leave. Sabemos nosotros por qué ellos se tenían que They ir. couldn't stay there in the winter. No podían quedarse ahí en el invierno. And there's places in our life, Y hay lugares en nuestra vida, though there's a lot of peace, de aunque ese lugar o esa situación traiga mucha there's paz, a lot of joy. hay mucho gozo. You may be getting older in your life. Tal vez estás ya envejeciendo en tu vida, You have children. tienes hijos ya, You have grandchildren. tienes hasta nietos, And God touches you. y Dios te toca He says, I want you to go to the mission y field. te dice que es tiempo de que vayas ahora al campo misionero. But my children, Pero mis hijos, my grandchildren, mis nietos, and God just works on that heart. y Dios empieza a trabajar en tu corazón. I want to stay in those fair havens. Yo quiero quedarme en esos buenos puertos. I don't want to get back out in the deep. Yo no quiero regresar a la profundidad otra God vez. says it's not good for your spiritual walk. Pero Dios te dice, no es bueno para tu vida espiritual eso. You see, God's not just taking Paul to Rome, Mira, Dios no solamente llevaba a Pablo hacia Roma, but God's building a testimony out of the church. pero Dios estaba levantando un testimonio de la iglesia. And when you were born again, Y cuando tú naciste de nuevo, when you met Jesus Christ, cuando tú tuviste un encuentro con you Jesucristo, set out on a journey to heaven. empezaste un viaje hacia el barco. And I don't care how difficult it gets. Y no me importa qué tan difícil se te haga. If you'll stay with Christ Si tú te mantienes con Cristo in the fair havens en los buenos puertos or in the storm, o en la tormenta, you'll make it. vas a vencer. Hallelujah. Aleluya. Gloria a Dios. These men got up one morning, Estos hombres se levantaron una mañana and the Apostle Paul tells them, we should not set sail. y el apóstol Pablo dice, no deberíamos de zarpar. There's great danger for this ship and maybe even for our Les lives. dijo, hay mucho peligro para este barco y aún posiblemente para nuestra vida. He's a spiritual man. Pablo es un hombre espiritual. And many of us in this room, Y muchos de nosotros en este lugar el día de hoy, we have felt at times in our life, ha habido ocasiones en nuestra vida we sensed that something was coming. que hemos presentido que algo va a suceder. You could feel the devil's breath breathing on your Puedes neck. sentir como el enemigo está respirando sobre tu nuca. You knew trial was about to appear in your life. Sentías que se iba a levantar una prueba en tu vida. You felt it, Lo sentiste. but you got to do what God tells you Pero to do. tienes que hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. These men boarded that ship, Estos hombres se subieron a este barco and they said to themselves, we're just going to go a little distance. y dijeron, bueno, solamente vamos a viajar un poco. It's only 150 kilometers. Solamente son 150 kilómetros. And we can leave at 9 in the morning. Podemos irnos de aquí a las 9 de la mañana The weather's good. y el día se ve bien. We'll probably be there by noon. Posiblemente lleguemos allá a mediodía más o menos. And Paul's telling them, well, I told you. Y Pablo le dice, bueno, yo les dije. But they got on the ship, Pero se subieron al barco and they began to set sail. y empezaron a zarpar. And all of a sudden the winds began Y to de repente rise. otra vez el viento empieza a soplar. Began to drive that ship once again. Y una vez más empezó a manejar ese barco. There's a lot of things that are happening in those moments. Muchas cosas empiezan a suceder en esos momentos. And I don't doubt that men, you know, in a storm when that ship is rocking, Yo no dudo cuando en ese barco, en la tormenta el barco se movía bruscamente. if you fall in that water, Y si tú te caes en el agua, they cannot rescue you. ya no te podrán rescatar. They cannot reach over the side. They'll fall in with you. No pueden tratar de rescatarte porque ellos también se caerían. In the powerful storms, sometimes they tie themselves to the ship. En sí, cuando hay tormentas fuertes, ellos suelen amarrarse al barco. When the storm began, Cuando la tormenta empezó, they had no idea how long it would last. no tenían idea qué tanto iba a durar. And when you have that trial come to your Y door, cuando tú tienes una prueba que viene a tu vida, it might end in an hour. puede que termine en una hora, It might end the day you walk into heaven.
Puede terminar el día cuando tú entres por final But al we've got to cielo. trust God from the moment that trial Pero hits. tienes tú que confiar en Dios desde el momento que empieza tal prueba. And if you read those verses, Y si tú lees estos you versículos, find that as they are out there in that storm, te das cuenta que mientras ellos están en medio de la they're tormenta, resisting the storm. They're Están- trying to drive the ship. están resistiendo la tormenta, tratando de manejar el barco. And the power of that storm is about to break the ship apart. Y el poder de esa tormenta está a punto de romper con el barco. And so they said that we just surrendered to the storm, to the winds. Entonces ellos dijeron, ¿sabes qué? Hay que soltarnos a que el viento nos lleve a donde quiera. And sometimes in all of our resisting, Y hay veces que nosotros tanto resistimos en contra de Dios, all of our fighting, peleamos en contra. it's destroying us. Eso nos está destruyendo. And we have to come to a place not where we surrender to the trial, Tenemos- but we surrender to Jesus Tenemos Christ. que llegar al punto donde donde no nos rendimos a la prueba, nos rendimos a Jesucristo. We say, live or die, I'm going to trust you, God. Decimos, Señor, muera o viva, voy a confiar en ti. They said they surrendered to the storm. Dice que se rindieron a esa prueba. But all of a sudden, the next day, Y de repente el próximo día there's a lifeboat sticking out there behind them. se encuentran con otro barco de salvavidas afuera, It's tied to the ship, que está amarrado al barco mayor. and it's in danger of crashing into that ship. Y ese barco salvavidas está chocando peligrosamente contra el barco. That's us. Ese somos nosotros. We say, I've surrendered everything to God. Y decimos, Señor, yo le he rendido todo al Señor. And Jesus says, and what's that lifeboat back there Y behind you? Dios te dice, ¿y ese barco salvavidas de allá atrás, de qué te sirve entonces? You know what the lifeboat is? ¿Sabes qué representa el barco salvavidas amarrado al barco mayor? It's that thing that I'm trusting in. Es aquello que todavía es como que mi colchoncito en el cual confío todavía. Just in case God doesn't do this. Por si Dios me falla y no hace lo que yo pienso que tiene que hacer. Just in case the Lord does not bring me through, I've got a lifeboat. Por si el Señor no me da la victoria, tengo un barquito acá. But it's about to smash into that ship Pero- and sink everybody. Pero into ese the barquito ocean. está chocando en contra del barco al punto de hacerle un agujero y todos se van a hundir. So they pull the boat in. Entonces, ¿qué hacen ellos? Jalan el barco And as salvavidas. your and my trial continues, Y mientras esa prueba continúa, it's only as it continues that we can see the lifeboats that we have in the water. y solamente es cuando esa tormenta continúa, es cuando nos resalta a la vista esos barcos salvavidas que tenemos amarrados I en el agua. start seeing the things that I trust that are not God. Dios me empieza a mostrar las cosas en las cuales yo confío que en realidad no son de Él. They brought that boat in, they tied it to the ship. Entonces ellos trajeron esos barcos y los amarraron al barco. They began to put ropes around that ship and try to tie it to hold it together. Empezaron a usar cuerdas para amarrar alrededor del barco para mantenerlo. Surrendered to the wind, Se rindieron al viento then they brought in the lifeboat. y metieron los barcos salvavidas. Have they done everything? ¿Habían hecho todo ya? No. Todavía no. As they continue in the storm, Mientras el barco continuaba navegando en la tormenta, they're starting to be pulled to North Africa. empezaron ellos siendo llevados hacia el norte de África. Now they said they surrendered, Por ellos habían dicho que se habían rendido, but the sails were still up, pero seguían todavía las carpas arriba, still trying to control what they were doing. tratando de controlar lo que estaban haciendo. And when we don't surrender to God, Y cuando no le rendimos todo al Señor, we just prolong the trial, solamente prolong the difficulty. estamos alargando la prueba, estamos alargando la dificultad. They brought down those sails. Entonces, ¿qué hicieron? Bajaron esas carpas. Now we've surrendered everything to God. Ahora ya le rendimos todo al Señor. Have we done everything? ¿Hemos hecho todo ya? Yes, we have. Sí, ya lo hicimos. And all of a sudden it tells us a few days later, Y nos dice aquí el texto que unos días después, they're throwing things off of the ship. que empiezan ellos a tirar cosas que tenían dentro del barco. Why? ¿Por qué? Trying to lighten that ship, Estaban tratando de aligerar el barco. trying to survive. Estaban tratando de sobrevivir. This is what you and I do. Eso es lo que nosotros hacemos. We only surrender what we have to surrender. Solamente rendimos lo que tenemos que rendir. The day your trial began, El día que tu prueba empieza en tu vida, say, God, I've given you everything. le hemos dicho, Señor, pues ya te lo rendí todo. But a month later, Pero un mes después, you're saying, God, I don't need this. decimos, Señor, no necesito esto. And you throw it in the water. Y lo tiras al agua. You start seeing things that are hindering your life that you never saw it as a hindrance before. Empiezas a ver cosas en tu vida que te estorban que antes jamás las hubieras visto.
And the captain says, is the deck cleared? Y el capitán dice, todo está claro. Is everything thrown overboard? ¿Ya sacamos todo del barco? Yes, it is. Sí, ya lo sacamos. 2 days later, 2 días después, they're throwing off the furniture out of the ship. empiezan a sacar los muebles del barco. These are things you need on the ship. Estas son cosas que necesitas dentro de un barco. They're throwing necessities now over into the water. Ahora empiezan a tirar necesidades fuera del barco. Because it's now life or death. Porque ahora es una situación de vida o muerte. It's about survival now. Ahora se trata de sobrevivir. And they're throwing the furniture over. Y empiezan a tirar los muebles. And that ship continues for 14 days in the storm. Y ese barco continúa 14 días en la tormenta. They didn't see any light for 14 days. No vieron la luz del día por 14 días. The men that had that ship, they knew those waters. Los hombres que manejaban el barco conocían esas aguas. They come to a place they did not know where they were at. Pero llegaron al punto donde ni siquiera sabían dónde andaban. And God allows us sometimes in the trial. Y hay veces que Dios permite que en tu prueba, He allows those winds to drive Él us. permite que esos vientos te lleven And we are brought to a place that we don't even know where we y are. nos lleva Dios a un punto donde ni entendemos cómo llegamos aquí. Say, God, Y decimos, Dios, I'm not sure of anything. no estoy seguro de nada. And God says, are you sure of me? Y Dios te dice, bueno, ¿estás seguro de mí? God, you're all I've got. Y le dices, Dios, eres todo lo que me queda. I'm on an empty ship. Estoy en un barco vacío. Supplies are thrown. Las necesidades fueron tiradas. My boat is pulled in. Mi barco ya fue orillado. If I fall in those waters, I die. Si caigo en esas aguas, voy a morir. God, you're the only thing I am sure of. Y decimos, Señor, tú eres lo único de lo cual estoy seguro. God says, I've got you right where I want you. Y Dios te dice, te tengo justo donde te necesito. All of the book of Job Todo el libro de Job was written fue escrito to bring Job to one place. para llevar a Job a un punto en su vida. Job said, I have heard about you with my ear, Porque Job dijo, de oídas te había oído, but now my eyes have seen. pero ahora mis ojos te ven. That's the whole story of the book of Job. Esa es la historia del libro de Job. Everything Job lost that was in this earth, Todo lo que Job perdió que él tenía en esta tierra, God doubled it, gave him Dios double. se lo multiplicó, But he did not double his children pero no multiplicó sus hijos, because they were never lost. porque ellos jamás se perdieron. He served God, so did they. Él sirvió a Dios y ellos también. God didn't have to double those children Dios no tuvo que duplicar a sus hijos, because they're waiting in heaven for Job. porque ellos estaban esperando a Job en el cielo. And everything that we lose in the trials of our life, Entonces todo lo que perdemos en las pruebas de nuestra vida, you're going to find they weren't necessary. te vas a dar cuenta que al fin de todo no era necesaria, We're going to make it. que vas a vencer, We're going to make it into the heavens. que vamos a lograr nuestra llegada al cielo. Hallelujah. Aleluya. And God allows these things. Mire, Amen. hermano, Dios permite estas cosas. Amén. It's only the continuation of the storm that proves our surrender. Es solo en la continuidad de la tormenta que comprueba si nos rendimos o no. We all face these things. Todos enfrentamos este tipo de cosas. Things the doctor tells us, Cosas que el doctor nos dice, trials in our home, pruebas en nuestro hogar, trials in our own family. pruebas de familia. You know, when you got married, Mira, cuando tú te casaste, you looked your wife in the eye or your husband. mirabas a tu esposa, a tu esposo, You said, I promise y dijiste, prometo I'll stay with you for all of our life. que yo estaré contigo por toda la vida. But you never thought Pero nunca pensaste if she lays in that bed, de que si ella un día está postrada en cama I may have to feed her. y posiblemente la tengas que alimentar tú, I may have to carry her to the bathroom. tal vez la tenga que cargar yo al baño, I may have to carry her back to that bed. tal vez la tenga que hacer regresar a la cama, She may have to push her husband's wheelchair. tal vez ella tenga que empujar su silla de ruedas. We made a promise. Hicimos una promesa. And the trials test and prove and show if we really meant what we Y las pruebas nos demuestran si en realidad lo hicimos de corazón esa promesa. We told God we would follow him to the end. Cuando tú le dijiste a Dios que lo ibas a seguir hasta el final, There are things we would never throw out of our life hay cosas que jamás sacaríamos de nuestra vida, unless the storm got that bad. no sea que la tormenta se pusiera así de recia. When they threw the furniture off the ship, Cuando ellos sacaron los muebles de ese barco and lastly they threw the wheat off of the y al ship, final llegaron a tirar hasta el trigo del barco, it's because they had to.
Era porque tenían que hacerlo. There's no other option. No había otra opción. And you're brought to a Y place. tú llegas a un punto en tu vida It's just your faith donde solamente resta tu fe and Jehovah God. y Jehová tu Dios. That's it. Es todo. And once you're brought to that place, Y ya cuando llegas tú a ese punto, now you're ready. ahora estás listo. Hallelujah. Aleluya. Amén. Let's read verse 27 and 28. Ahora brinquémonos al versículo 27, 28 de ese mismo capítulo de Hechos. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda, hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Now, when they talk about sounding, Cuando ellos hablan brazas, they use that word sounding. They're dropping a line into the water. eso quiere decir que tiran una línea al agua. They can't see. No pueden ver, They can't see the land. no pueden ver la tierra. And so in the darkness, they'll drop that rope in the water Entonces lo que hacen los marineros, tiran esa cuerda en el agua till it hits the bottom. hasta que toque fondo. And in the darkness, they tie a piece of leather to the rope. Entonces en la oscuridad le amarran un pedazo de piel a la cuerda. See, there's no light in those days. Ahora no había luz en aquel They're entonces. pulling up that rope. Entonces, están jalando la cuerda de regreso And they measured it was 36 meters or 40 yards. y midieron que eran como 36 metros de profundidad. Then they went a little bit further. Y luego siguieron avanzando They drop it again. y la tiran de nuevo. This time it's more shallow, Esta vez ya está menos profunda, 27 meters. 27 metros. That's 90 feet of water. Ahora 90 pies de agua. It's important to remember that number, Es- 90 feet of water. Recuerde 27 muy bien ese número, 27 metros, 90 pies de agua. They know that they're moving closer to land. O sea, se están dando cuenta que se están acercando a la tierra. And they know that eventually they're going to crash into that shore. Y saben que muy pronto en la oscuridad van a chocar en contra de la costa. Let's read verse 29. Leamos el versículo 29 ahora. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Amen. They cast 4 anchors into the water. Tiraron 4 anclas al agua. And I want to tell you what I believe those 4 anchors are. Te voy a decir lo que yo creo que estas 4 anclas And representan. I'm just about finished. Y estoy ya casi a punto de terminar. When you're going through the unknown, Cuando tú vas en lo desconocido, en la oscuridad, we all face trials, todos pasamos but pruebas, sometimes they're dark. pero hay veces que son oscuras. Sometimes they're beyond any of your previous experiences. Hay veces que son mucho más oscuras que las experiencias que has tenido You've antes. never seen anything like it before. Jamás habías experimentado algo así. And in the midst of that darkness, Y en medio de esa oscuridad, begin to cast the anchors into that water. empiezas a tirar las anclas al agua. The first anchor La primera ancla is faith in God's word. es fe en la palabra de Dios. That God's word cannot and will not ever fail. De cómo la palabra de Dios jamás puede fracasar. I take that anchor of faith Yo- and I cast it into the waters and I say, God's word will not fail. Yo tomo esa ancla de fe, la tiro al agua y digo, la palabra de Dios no me va a fallar. And that anchor sinks into the deep and hits the bottom of that water. Y esa ancla va hasta lo profundo y toca lo profundo de And esa God's mar. word grabs a hold of Y that entonces la palabra de Dios se agarra de lo profundo and locks that ship into y place. empieza a detener el barco ahí en ese lugar. I can't see where I'm at. Yo no puedo ver dónde estoy. I don't know when this will end. No sé cuándo va a terminar esto. I don't even know if I will physically survive. Ni siquiera sé si voy a sobrevivir físicamente. But God's word will not fail. Pero la palabra de Dios no va a fallar. Hallelujah. Aleluya. I take that next anchor Y tomo esa próxima ancla and it's faith in the goodness of God. y es fe en la bondad de Dios. That's God's nature. Y es la naturaleza de Dios. He's a good God. Es un buen Dios. And He's not torturing Y me. no me está torturando. He's not destroying me. No me está destruyendo. But what He's doing somehow, Sino lo que está haciendo de alguna manera, His goodness is in this. su bondad está involucrada en todo esto. I can't tell you how right now, Yo no te puedo decir cómo lo hizo hoy, but God is good. pero Dios es bueno. And His goodness is in this, but I can't tell you right now how, but I know it is.
circumstance. Y su bondad está involucrada en mi situación, aunque no te sé explicar cómo. And that anchor of goodness sinks into that ocean. Entonces esa segunda ancla de la bondad de Dios cae en el Down that océano 90 feet of water. y empieza a tocar 90 pies de agua It locks onto that. y se retiene de la tierra. They go to the other side of that ship. Van al otro lado del barco ahora They pick up another anchor y toman otra ancla and they cast it into y the la ocean. avientan al océano. This is the anchor of God's faithfulness. Este es el ancla de la fidelidad de Dios. God is faithful. Dios es fiel. Whether I can see or not, Hermano, aunque parezca que no lo eres, whether I feel Him or not, aunque yo lo sienta o no, I take that anchor. sea como sea, yo tomo esa ancla Say, God, I haven't felt you in 2 weeks. y le digo, Señor, no te he sentido en 2 It's semanas, been dark for a month. llevo un mes en la oscuridad, God, you're faithful. pero tú sigues siendo fiel. I throw that anchor of faithfulness into that Y water. tiro esa ancla de la fidelidad de Dios al agua And it sinks down and it catches into that. y se va a lo profundo y se agarra de la tierra. God will not fail me. Dios no me va a fallar. God will come through. Dios me va a llevar a vencer. And the last anchor that I cast, Y el último ancla que tiro, I pick up that anchor of God's love. levanto el ancla del amor de Dios. And I say that in spite of all that I'm going Y through, empiezo a decir que a pesar de todo lo que estoy pasando, I throw it in the waters. la tiro en el agua. God loves me. Dios me ama en esto. God loves me. Dios me está amando. No matter what's happening in my No life, importa lo que estoy pasando, God loves me. Dios me sigue amando. When I set out at the beginning of that journey, Cuando yo empecé al principio de ese viaje, God loved me. Dios me amó. In the beauty of all of Caesarea, God loved Y me. en lo hermoso de Cesarea, Dios me amó. When they let me visit my friends, God loved Cuando me. Dios me dejó salir a visitar mis amigos, Él me amó. When we set sail again and the wind began to push us out of the way, God still loves Cuando me. seguimos embarcando y los vientos eran contrarios, Dios me siguió amando. When they put us on another ship, God still loves Cuando me. me cambiaron de barco, Dios me siguió amando. When we're driven down to the fair havens, Cuando llegamos a los buenos puertos, God still loves me. Dios me seguía amando. When we're in the storm for 14 days, Y cuando llevo ya 14 días en la we're tormenta, tied to things on the ship just trying to hold on. agarrándome de cosas del barco que todavía quiero retener, All of hell is saying God doesn't love you. todo el infierno me dice, If tu God- Dios no te ama. If God loved you, then why is this Si happening? Dios te amara, ¿por qué estás pasando por esto? I throw that anchor in the sea. Es cuando I say, yo tomo- God loves me. Yo tomo este ancla del amor de Dios y digo, Dios me sigue amando. If I die in these waters, God loves me. Si yo muero en estas aguas, Dios me ama. You're brought to faith and trust in Him alone. Y tenemos que llegar al punto de fe y confianza de solamente en Él. It's the perfecting of faith. Es ese perfeccionar de fe. If we continued reading those Si verses, continuamos leyendo estos versículos, they discovered they were in a place where 2 seas met. y se dieron cuenta que llegaron a un punto donde 2 océanos se unían. 90 feet of water. 90 pies de agua. And there was a creek or a stream that flowed out from the land. Y vieron que se veía como un arroyo, una corriente que venía. We see it there, that number 7. Lo vemos ahí en el número 7. That's the island of Malta. Esa es la isla de Malta. The men that captained that ship, they knew those waters. El capitán de ese barco conocía las But aguas, they didn't even know that was Malta. pero ni siquiera sabían que ese lugar era Malta. And finally, they cut the anchors Y finalmente cortaron las anclas and let that ship drive into the land, and it broke up there. y dejaron que ese barco llegara en contra de esa tierra. Those anchors held that ship ¿Qué hicieron las anclas? Retuvieron el barco until they finally cut them and went into there. hasta que el final las cortaron y el barco siguió. The ship broke apart. Entonces, ¿qué pasó? El barco chocó y se rompió. First, they gave command to kill all of them. Al principio ellos quisieron mandar que mataran a todos los They presos. said, no, the command was given, don't kill them. Y el comandante dijo, no los maten. In all of our trials, En todas nuestras pruebas, Satan's after one thing, Satanás solamente busca una cosa, to take your faith. es robar tu fe. When you enter into heaven, Cuando tú entres al cielo, the only thing that goes with you es is lo the único faith que that se va a got ir you there. contigo, la fe que te llevó ahí. And that's what the trial's all about. De eso se trata la prueba. When I was born, around the year I was born,
alrededor del año en el cual yo nací, 1969, en el 69, there were 4 men from the island of Malta. había 4 hombres de la isla de Malta. They were out diving in the waters. Ellos estaban entrando, metiéndose a las aguas de Malta. They were in a place where 2 seas met, Ellos estaban en ese lugar donde 2 mares se unían about 90 feet of water. y había como 90 pies de agua ahí. They found 4 anchors. Encontraron esos hombres 4 anclas. Almost 2,000 years later, Casi 2000 años después encontraron esas they anclas. found 4 anchors. Encontraron 4 And anclas. they took them up and put them on the boat. Las levantaron, las subieron al barco And they put them in a museum there on the island. y las subieron a un museo que está en esa isla. They're old Roman anchors. They've proven they're Roman anchors. Ahora ellos comprobaron que su estilo son anclas romanas. Faith tells us that was Paul's ship. La fe nos dice que ese era el barco de Pablo. It's exactly the place. Es exactamente el lugar. What does that tell you? ¿Qué te dice eso a ti? That 2,000 years later, Que 2000 años después, faith in God's love was holding still. la fe en el amor de Dios seguía firme ahí agarrado. 2,000 years later, 2000 años the después, ship is broken and gone. el barco chocó y se destruyó. The apostle is already in heaven. El apóstol ahora ya está en el cielo. But the anchor of faithfulness, the anchors of faith hold in those waters. Pero las anclas de fidelidad, de bondad, del amor de Dios seguían agarradas ahí. Our faith is the only thing that survives the storm. Mira, nuestra fe es lo único que sobrevive las pruebas. It's all that really matters. Es todo lo único que And importa. God left those anchors in the water for 2,000 Y Dios dejó years esas anclas en las aguas por 2000 años to show us that faith Para is mos- all that matters. para mostrarnos que la fe es lo único que It's not importa. about the ship. No se trata del barco, It's not about your job. no se trata de tu trabajo, It's not about your health. no se trata de tu salud, It's about your faith in se Christ. trata de tu fe en Cristo. Would you stand tonight? ¿Te puedes poner de pie esta noche? Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús. I thank you that I'm amongst a people of faith. Te doy gracias que estoy en medio de un pueblo de fe. Lord God, we trust in you. Señor, confiamos en ti. Though some here tonight may be in the darkest of trials, Aunque tal vez algunos están en la peor de sus pruebas. God, we're going to cast those anchors into the sea. Señor, vamos a soltar esas anclas hacia el océano. We're going to trust in your love. Vamos a confiar en tu amor. Your love cannot fail. Tu amor no puede fallar. In spite of what I'm going through, Lord God, you love me. A pesar de lo que estoy pasando, Señor Dios, tú me amas. We're going to cast that anchor of your faithfulness in the water and trust that you'll be faithful. Vamos a echar esa ancla de tu fidelidad en las aguas y confiaremos que tú eres fiel. God, we cast that anchor of your goodness into the sea. Señor, echamos esa ancla de tu bondad hacia el mar. We throw it into the midst of the trial and we say, God is Y good. lo echamos en medio de la prueba y vamos a decir, Dios es bueno. There's good that's coming out of this trial no Hay, matter what I see hay today. algo bueno que está saliendo de esta prueba, no importa con que yo no lo vea. And we take that anchor of God's word Y también tomaremos esa ancla and we throw it into that depths of that y trial. vamos a tirarla a la profundidad de la prueba. God, your word will hold. Es ancla de tu palabra porque tu palabra permanece. 2,000 years after I leave this world, faith will still hold. 2000 años después de que yo me vaya de este mundo, la fe permanecerá. Will you cast those anchors into that trial ¿Podrás tú tonight? esta noche tirar esas anclas en tu prueba? Faith is what will hold. La fe es lo que te va a retener. Let's seek him tonight. Busquémosle esta noche. Hallelujah.